Microsoft lo ha vuelto a hacer. En 2025, sus precios subirán drásticamente. El problema es que cada vez cuesta más acceder a herramientas básicas como Word, Excel y PowerPoint. Para muchos, estos aumentos son inasumibles, especialmente si solo necesitan lo esencial para estudiar, trabajar o crear contenido. Por eso, dejé de usar Microsoft Office. Busqué alternativas y encontré WPS Office, una suite que hace exactamente lo mismo, pero con una ventaja clave. Es mucho más accesible, tiene herramientas avanzadas y viene con IA integrada. No solo puedes abrir y editar archivos de Word, Excel y PowerPoint sin perder formato, sino que además tienes acceso a funciones que optimizan tu tiempo y productividad. Su inteligencia artificial permite resumir, traducir y mejorar documentos con solo un par de clics, algo que, en otras plataformas, no ocurriría de la misma manera. Cabe recordar que el enlace de este programa te lo estaré adjuntando en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Por lo cual, lo primero que haremos es descargarlo. Para ello, le damos un clic en Descarga y esperamos a que se complete el proceso. Una vez que haya descargado, lo siguiente que haremos es dar un clic dentro del recuadro y otro clic en Instalar. De aquí en adelante, solo tenemos que esperar a que se complete el proceso. Cabe recordar que la instalación por lo general es muy rápida, perfecto. Una vez instalado, así se vería la interfaz del programa por dentro. Ahora bien, si ingresamos, nos muestra un manual de introducción para sacarle el máximo provecho, utilizando no solo las plantillas que ofrece, sino también su gran inteligencia artificial para realizar grandes presentaciones. Asimismo, en la parte superior, puedes observar que contiene las mismas herramientas que se utilizan en Microsoft Office. Esto con la finalidad de poder desarrollar los trabajos sin contratiempos y sin la necesidad de adecuarnos a nuevos formatos. De igual manera, si ingresamos al documento de Word, también nos presenta un manual de inicio, que es una parte de la introducción sobre las mejoras que nos ofrece esta herramienta. Y hablando de herramientas, si observas en la parte superior, prácticamente también cuenta con el mismo formato del Word tradicional, que esto lo iremos viendo a detalle más adelante. De igual manera, si ingresamos a Sheets, pues aquí también nos muestra un manual con las mejoras y cómo sacarle el máximo provecho a nuestros archivos de Excel. Asimismo, en la parte superior también contamos con las mismas herramientas que contiene el Excel tradicional de Office, pero con la diferencia de que estas herramientas vienen con más implementaciones. Y si te vas, por ejemplo, a la opción de Menú, desde aquí puedes abrir, guardar, exportar, compartir e imprimir, todo prácticamente al alcance de un clic. Pero vamos un poco más de lleno para ver a fondo estas herramientas. De repente, puede que tengas esta duda, que yo también tuve al preguntar si los archivos de Microsoft Office son compatibles, pues te diré que sí. Todo archivo de Microsoft Office es compatible. Para este ejemplo, puedes observar que mi archivo de Office está en el formato .docs, por lo cual ingresaré tan solo dándole doble clic. Y como puedes observar, reconoció automáticamente mi documento, en el cual, por ejemplo, puedes editarlo a tu gusto, cambiando de tamaño o centrando los títulos. Aparte de ello, también puedes seleccionar todo el texto y cambiarlo a otro estilo de letra, de acuerdo a tu gusto, en donde puedes justificarlo, centrarlo o llevarlo a la izquierda. Asimismo, puedes seleccionar un título y cambiarlo por el color que más te guste. Aparte de ello, si de casualidad tu texto tiene faltas ortográficas, es tan fácil como darle un clic en su corrector ortográfico con IA, en donde solo le das clic en Siguiente, Aceptar y aceptar todo. Y como puedes observar, toda la falta ortográfica se habrá corregido en todo el documento, sin importar si tienes muchas hojas o pocas, como en mi caso. Ahora bien, si le das un clic en el menú, te da las opciones de abrir y guardar. Y si vamos más abajo en Guardar como, puedes ver que nos da varias alternativas para guardar nuestros archivos, ya sea en el formato de WPS, plantilla de WPS o, inclusive, en el formato de Microsoft Office, prácticamente en el formato de Microsoft Word. Con esta flexibilidad, podemos guardar nuestro archivo en los diversos formatos que nos brinda y lo mejor es que son compatibles. ¡Excelente! Ahora bien, en la parte superior, aparte de que encontramos todas las herramientas que tiene Office, déjame decirte que este programa también incorporó una excelente inteligencia artificial, la cual permite que nuestros trabajos sean mucho más rápidos y fluidos.
Para ello solo tenemos que darle un clic en WPS ahí, donde puede hacer una creación inteligente, brindándote más contenido. También cuenta con la edición inteligente, donde va optimizando tus contenidos. Asimismo, puede continuar una escritura desde donde te quedaste o incluso mejorarla mucho más. Ahora, también puedes alargar un párrafo o acortarlo. De igual manera, puedes corregir la ortografía, traducir un texto, resumir un texto, crear diapositivas o incluso hablar con un chatbot para aclarar tus dudas. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo un texto demasiado amplio y quiero resumirlo en los puntos más importantes y claros. Para ello, solo le doy un clic en el resumidor de IA. Si te aparece este cuadro, solo le das un clic en guardar. A continuación, la inteligencia artificial resumirá todo el contenido de tu archivo en puntos clave y sustanciales. Una vez que ha resumido todo, es tan sencillo como darle un clic en copiar. Luego, puedes ir descendiendo un poco y pegar en una hoja nueva todo el resumen que realizó la IA. Es increíble la cantidad de información que puede condensar en tan poco tiempo. Otro de los puntos que me gustó bastante de esta herramienta es que contiene la función de traducir el documento. Por ejemplo, le das un clic en traductor paralelo y puedes observar que, en cuestión de segundos, hace una lectura rápida del contenido. Desde aquí, puedes seleccionar tu idioma nativo, en este caso, seleccionaré el español. Luego, le indicaré que me traduzca a otro idioma, por ejemplo, chino. Y mira la magia. Me tradujo en tiempo récord, sin cambiar la estructura ni la distribución de los párrafos. Asimismo, puedes elegir diferentes idiomas al traducir. Por ejemplo, puedo seleccionar portugués y la traducción se hará a ese idioma, conservando siempre el formato. Fantástico, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ingresar al formato de PowerPoint. Lo primero que puedes observar es que te presenta diferentes plantillas para elaborar tus presentaciones, ya sea de educación, negocios, trabajo, marketing, infografías o incluso viajes. Aparte de ello, te da la opción de crear tus propias presentaciones en una hoja en blanco. Pero para este ejemplo, le daré un clic en Trabajo, luego buscaremos una plantilla y le damos un clic en Descargar. Una vez descargada la plantilla, ya puedes editarla fácilmente, a tu manera y a tu estilo. Por ejemplo, puedes cambiar los títulos y subtítulos, modificar los colores, o si no te gusta un texto, puedes seleccionarlo y eliminarlo. Aparte de ello, también puedes mover los elementos, arrastrándolos a cualquier dirección dentro de la diapositiva. Asimismo, puedes cambiar los textos dentro de los recuadros, así como los colores de estos mismos. También te ofrece la función de ampliar más el texto, si lo que buscas es más ideas para tu presentación. Y si vas directo a la opción Menú, encontrarás todas las funciones de Microsoft Office e incluso la posibilidad de exportar a PDF. Lo mejor de todo esto es que, al momento de guardar, también es compatible con las herramientas de Office. ¡Excelente! Ahora bien, si ingresamos a Hojas, lo primero que puedes observar es que te ofrece diferentes plantillas enfocadas en diversas áreas, como por ejemplo, educación, finanzas, planeación, marketing, recursos humanos y cadena de suministros. Pero en este caso, vamos a ver una hoja en blanco. La primera impresión es que las celdas son las mismas que en Excel, lo cual es algo muy positivo. Dentro de las celdas voy a ingresar dos ítems: ingresos y egresos, con sus respectivos datos. Por ejemplo, puedo centrar los números y encerrarlos en un cuadro. También puedo agregar un color de fondo a los títulos o incluso cambiar su color. De igual manera, podemos aplicar fórmulas y verás que todo funciona correctamente. También puedes centrar los números o agregarles color de fondo. Finalmente, hablemos de la edición de archivos PDF. Primero, selecciona tu archivo PDF. Lo primero que debes tener en cuenta es que no importa el tamaño del archivo, porque puedes editar absolutamente todo. Para ello, es tan sencillo como darle un clic en Editar contenido. Aquí puedes cambiar los títulos con el estilo de letra que prefieras. Además, si hay algún texto que no te gusta, puedes eliminarlo fácilmente. También puedes eliminar imágenes si consideras que no aportan nada al documento. Así de fácil es editar un PDF con esta herramienta.
Ahora bien, si hay una parte del texto que no entiendes, puedes seleccionarlo y luego hacer clic donde la inteligencia artificial te explicará detalladamente de qué trata esa parte del texto. Pero eso no es todo. Si haces clic en Chat PDF, no solo podrás profundizar en el contenido, sino que también podrás hacer preguntas sobre ciertas partes del documento que no te quedaron claras. Finalmente, si le das un clic en la opción Menú, te permite exportar tu PDF a otros formatos como Word, Excel, PowerPoint, texto o incluso imagen. Y eso es todo, amigos. Es una alternativa increíble a Microsoft Office. Completa, potente, con herramientas avanzadas y lo mejor. Totalmente compatible con Word, Excel y PowerPoint. Además, su inteligencia artificial te permite resumir, traducir, corregir ortografía, mejorar textos y hasta crear presentaciones en segundos. Descárgalo, pruébalo y cuéntame tu experiencia en los comentarios. Y antes de irte, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, dejar tu like y compartir este video para que más personas descubran esta joya de herramienta. Asimismo, te invito a unirte a la campaña de refugiados de Microsoft. Miles de personas ya han dado el salto a una alternativa igual de potente, pero sin costos innecesarios. WP Office te ofrece las mismas herramientas esenciales, con una interfaz intuitiva y 100% compatible. Ahora puedes probar WP Pro gratis por 3 meses. ¿Cómo participar? 1. Toma una foto de tu suscripción vencida de Microsoft. 2. Públicala con el hashtag #MicrosoftRefuge y etiqueta a WP Office. En solo 3 días hábiles recibirás tu recompensa. No sigas pagando de más. Cámbiate hoy a WP Office y trabaja sin límites. No te pierdas esta oportunidad. El enlace para participar lo encontrarás en el primer comentario fijado. Nos vemos en el siguiente video.